Bien, jóvenes, vamos a continuar la sesión en la segunda parte. En esta segunda parte vamos a ver el costo del capital propio por el modelo Gordon, pero para las compañías más grandes del mundo. Entonces, vamos a descargar información de las cotizaciones de las acciones de las compañías más grandes del mundo. Con ello vamos a poder valorar el costo del capital propio. ¿Estamos? Entonces vamos a irnos a la página de Yahoo Finance. Ahí es donde se encuentran las cotizaciones de los precios y de las acciones de las compañías que nosotros queramos evaluar. A ver, ¿qué compañía les gustaría evaluar? Elijamos 4 compañías que ustedes quieran y vamos a comparar con el mercado. ¿Cómo le ha ido el mercado y cómo le han ido a estas compañías? ¿Estamos? A ver, ¿qué compañía les gustaría evaluar? Coca-Cola. Coca-Cola, muy bien. Lo que les gusta consumir, Coca-Cola. Entel podría ser. Entel, ¿será que es una compañía más grande del mundo? ¿Cotiza en la bolsa o no? Nestlé, dice. Allá. Vamos primero con Coca-Cola, ¿ok? Coca-Cola, aquí está. Las acciones de Coca-Cola actualmente están cotizadas en $65.25. ¿Ok? Hace 5 años las acciones de Coca-Cola estaban cotizadas en el mercado a 45.47. No sé si ustedes pueden ver aquí. Específicamente el 1 de mayo de 2017. Hoy están cotizadas en $65.25. Entonces, si usted quiere adquirir o comprar una acción de Coca-Cola, tendría que pagar $65.25. ¿Estamos? Y aquí nos da un montón de informaciones, ¿no? El precio del cierre del día anterior, el precio al que se abrió el último día hábil, la cantidad de ofertas de acciones, la demanda de acciones, el rango, cuál ha sido el rango diario, rango de las últimas 52 semanas, los volúmenes de transacción en promedio, ¿no? El capitalización bursátil, beta mensual por 5 años, fíjense aquí está el riesgo de mercado, el índice de relación precio-utilidad, la utilidad por acciones de los últimos 12 meses, fecha de utilidades, proyección de los dividendos y rentabilidad, y fecha sin dividendos, ¿no? Entonces ahí tenemos un montón de información. Lo que nosotros queremos es descargar la cotización de las acciones de Coca-Cola de los últimos 5 años. ¿Dónde vamos a encontrar eso? Vamos a encontrar en datos históricos. Podemos ver los gráficos, cómo ha ido evolucionando el precio de las acciones de Coca-Cola, fíjense. Allá tienen las evoluciones, ustedes pueden ir revisando, ¿no? Tenemos las conversiones, tenemos información estadística, tenemos datos históricos. Esto es lo que me interesa. Pero también, si ustedes quieren, no siempre en la universidad les piden, ¿no? Que descarguen estados financieros para hacer un análisis financiero. Si en alguna empresa no lo quieren proporcionar, no tengan pena, lo pueden descargar de aquí. Entonces, fíjense, financieros. Ahí ustedes pueden encontrar el estado de resultado. Pueden encontrar el balance de Coca-Cola y pueden encontrar el flujo de caja. Entonces, ahí está toda la información. De ahí ustedes pueden descargar. ¿Okay? Nosotros vamos a descargar los datos históricos, las cotizaciones diarias de los precios de Coca-Cola. ¿Qué hacemos para descargarnos? Vamos a ir a datos históricos. A datos históricos. Y aquí tenemos, fíjense, el precio del 22 de abril del periodo actual es de 65.25. Ese es el precio de cierre, precio ajustado. Tenemos el precio al abrir, el precio más alto en el día que ha tenido, el precio más bajo y con el precio de cierre y el volumen de transacción. ¿Okay? Y ahí podemos ver del 21, del 20, 19, 18, 14, 13, 12, 11, 8. Aquí falta, por ejemplo, el 9, el 10. Seguramente era fin de semana, ¿no? Entonces, fíjense, la bolsa simplemente opera días hábiles, no 2 fines de semana, ni feriados. ¿Okay? Por eso es que no hay algunos días.
Entonces les decía aquí, quiero precio histórico, puedo pedir dividendos, puedo pedir ganancias, y aquí puedo pedir el precio diario de los últimos 5 días, de los últimos 3 meses, 6 meses. Yo lo que quiero es de los últimos 5 años. Entonces lo voy a poner 5 años. Quiero cotización diaria, puedo pedir semanal o puedo pedir también mensual. En este caso quiero una cotización diaria de los últimos 5 años, pero cotización diaria. Le damos a aplicar y fíjense, nos va a buscar información del 22 de abril del 2017 al 22 de abril del 2022. Ayer viernes, ¿no es cierto? Ayer era el último día hábil. ¿Ok? Y le damos descargar. Entonces fíjense, aquí ustedes tienen una opción donde pueden descargar la información. Entonces le damos descargar y ustedes pueden ver que aquí se está abriendo o se descargó un libro de Excel. ¿Estamos? Entonces ya tenemos descargado la cotización de las acciones de Coca-Cola de los últimos 5 años. Cotización diaria. Otra compañía. Netflix decían, creo, ¿no? Está bien, Netflix. Netflix. Actualmente las acciones de Netflix están cotizadas en $215.52. Entonces, de la misma manera, quiero de los últimos 5 años, precios históricos, diario, aplicar y descargar. Ya tenemos Coca-Cola, tenemos Netflix. ¿Otra compañía que quisiera evaluar? Apple o Microsoft. Microsoft. Microsoft Corporation. Actualmente están cotizadas en $274.03 las acciones de Microsoft. Queremos de los últimos 5, ya por defecto ya está de los últimos 5 años, ¿no? Ya está por defecto. Entonces le damos descargar. Ya tenemos de Microsoft. Una más. Ya tenemos 3. 4 vamos a evaluar. A ver, una más. Apple. ¿O qué compañía? McDonald's. O la competencia de de Coca-Cola. ¿Quieren McDonald's? ¿O quieren Pepsi? ¿Cuál quieren? O KFC, dicen. ¿Cuál? ¿Qué compañía dijo? ¿KFC? KFC, McDonald's. Starbucks. Starbucks Corporation. Okay. $77.92 es la cotización actual de esta compañía. Lo mismo, ya por defecto me dan los últimos 5 años. Diarios, aplicar y descargar. Entonces ya tenemos descargado las cotizaciones diarias de las acciones de 4 compañías. Coca-Cola, Netflix, Microsoft y Stanford. Ahora vamos a descargar también el del mercado. El del mercado. Vamos a utilizar el índice SP500. SP500, Standard Put 500.
Actualmente se cotiza en $4,271.78 las acciones de este índice. Quiero los precios históricos de los últimos 5 años. Doy a aplicar. Aquí tengo un problema que no me permite la opción descargar. No sé si ustedes pueden descargar, pueden verificar, por favor. Si les permite descargar. Me confirmo. Mientras tanto, voy a abrir un libro de Excel en el cual vamos a trabajar. A ver, intenten descargar la SP500, si tienen la opción. A mí no me da la opción de descargar tampoco, licenciado. Un poco le permito. No sé si le han deshabilitado esa opción o algo. La verdad que este último periodo no me ha permitido. O sea, antes permitía, tenía la opción de descargar. Pero las últimas veces no he tenido la opción. Pero a ver, intenten los demás si pueden. Bien, entonces voy a abrir el libro de Excel y vamos a ver. Vamos a abrir lo que hemos descargado, la información, la cotización de los precios. Entonces les voy a compartir. Aquí fíjense, les ha descargado un libro de Excel, la cotización de los precios, pero en un formato de TXT, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es transformarlo para poder utilizar esta información. Entonces, ¿cómo lo vamos a transformar toda esta información que está en otro formato? Al formato números en un libro. Vamos a marcar la primera columna. Como ustedes pueden ver, estoy marcando la primera columna y nos vamos a ir a datos. En datos y texto en columnas. Nos vamos a la barra de herramienta datos y luego texto en columnas. Entonces, nuevamente, texto en columnas. Y vamos a tener este formato. Delimitados me da por defecto, lo vamos a dar siguiente. Lo que queremos es separar la información, ¿no? Que estén fechas aparte, los precios al momento de abierto, cerrado, precio ajustado, precio de cierre. Queremos separar esa información. Entonces, nuestro separador va a ser por comas.
porque está separando. Si ustedes pueden verificar aquí, los valores están separando por una coma. Coma, coma por aquí, coma por aquí, coma por aquí. Entonces, tenemos que seleccionar coma. Entonces, fíjense, ya ha ido separando aquí, mira, ¿no? Si no tenían coma, ustedes fíjense, estaba mezclado la información. Colocan coma y ya más o menos les va separando la información a lo que es el precio al momento de abrir el día, el precio de cierre, ¿no? El precio más alto, el precio de cierre, el precio ajustado y volumen de transacción. ¿Sí? Siguiente. En la primera columna tengo información de fecha. Entonces, día, mes, año, de ese formato. Luego, aquí si ustedes pueden dar cuenta, el separador de decimales es punto. Y para mí es coma. Entonces, eso es lo que también tenemos que modificar. Y para modificar a ello nos vamos a ir en avanzados. En avanzados, aquí. Avanzados, y ahí ustedes pueden ver. Avanzados, separador de decimales, dice coma. Para mí es el punto. Punto. Y separador de decimales es la coma. Y le damos a aceptar. Y le damos finalizar. Y ahí ustedes pueden ver. Ya nos ha podido transformar esa información en una tabla de datos. ¿Qué es lo que yo necesito de aquí? Simplemente necesito no el precio de inicio del día, tampoco el precio de más alto y el más bajo. Lo que me interesa es el precio de cierre. Simplemente necesito el precio de cierre. ¿Estamos? No necesito el precio al momento de abrir el día, ni el precio más alto, ni el precio más bajo, sino el precio de cierre. Entonces vamos a borrar todo lo demás. Elimino las demás columnas. Solamente me quedo con el precio de cierre. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo está ordenado este precio? Estas cotizaciones. Está ordenado de la fecha más antigua a la más reciente. Fíjense, aquí tenemos la fecha de hace 5 años atrás. Lo que yo quiero es ordenarlo de la más reciente a la más antigua. Entonces, para ello me voy a dar en filtros y en filtros le voy a decir de la fecha más antigua a la más reciente. ¿No ven? Y fíjense, la ordenada más reciente a la más antigua. Ahí está. Fíjense, ya lo ha invertido. Pues ya la fecha de ayer está aquí. Antes estaba abajo, ¿no? Entonces, eso es lo que hago, ordenar. De la fecha más reciente a la más antigua. Ahora lo que hago es simplemente copiar esta información. Copio. Control C y nos vamos a ir a abrir nuestro libro en el cual vamos a trabajar. Y voy a copiar aquí. Ahí está. Listo. Ya tenemos entonces la cotización diaria de los precios de las acciones de Coca-Cola. Ahora vamos con Netflix de la misma manera. En Netflix abrimos las cotizaciones de Netflix. Me avisan si se puede ver, por favor, para que les pueda mostrar. Netflix. Marcamos la columna, la primera columna, datos, texto en columnas, delimitado por defecto, siguiente, ya me da por defecto separador de comas, siguiente, fecha, es la primera columna, avanzados, punto aquí y coma aquí, aceptar y finalizar.
Nuevamente elimino lo que no me sirve. Simplemente me quedo con el precio de cierre. Ordeno de la más reciente a la más antigua. Y copiamos esto. Y eso lo copiamos en nuestro libro. ¿Estamos bien? Ahora abramos Microsoft. Microsoft. Lo mismo, ¿no? Datos, texto en columnas, siguiente, coma por defecto, fecha, día, mes, año, avanzados. Punto y coma. Aceptar y finalizar. Eliminamos la que no nos sirven. Y nos quedamos con el peso de cierre. Filtro, ordenamos de la más reciente a la más antigua. Control C y Control V. ¿Qué más? ¿Cuál era la otra compañía? Tambur, ¿no? Primera columna, datos, texto en columna, siguiente, punto y coma. Primera columna está con fecha y día y mes, año, separador de decimales y separador de miles con aceptar y finalizar. Eliminamos las que no nos sirven y nos quedamos con la fecha y el precio de cierre. Filtro, ordenamos de la más reciente a la más antigua. Copiar y pegar. Ahí está. Ahora nos falta el del mercado. Nos falta el del mercado. ¿Qué hacemos para el del mercado ahora? Primero voy a guardar este libro de eso por si se me apaga o algo. ¿Okay? Guardar. Ok, ahora sí. Vámonos con el del mercado que no hemos podido descargar. Entonces, ¿qué hacemos para poder descargar? A ver, voy a intentar copiar todo. No sé si me permite. Creo que sí. Hemos podido descargar. Vamos a copiar y pegar. Vamos a irnos a la antigua, ¿no?
no es la antigua. Ahí. Control C y control V. Ahí está. Así es lo que copió esto. No necesito ningún precio de inicio, ni precio más alto, ni precio más bajo. Lo que me interesa es el precio de cierre. No necesito ajustado ni el volumen. ¿Correcto? Aquí está la fecha. Eso está muy bien. Fecha corta. Muy bien. Ahora aquí. Aquí tengo un problema. No sé si tengo un problema aquí. ¿Qué tengo que hacer aquí? Cambiar el separador decimales por coma. Ese está el problema, porque no funciona. Porque si usted suma, por fíjense, esto más esto no me va a sumar, ¿no? Se da sin valor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Cambiar. En vez de coma, separador de miles, tengo que poner punto. Y en vez de decimales, separador de decimales que está el punto, a colocar coma. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer eso? Nos vamos a ir a datos, vamos a ver si nos permite, ¿ok? Esto en columnas. Ya está. Delimitado, siguiente. Coma, creo que aquí no hay, ok. Siguiente. Fecha. Ya voy a finalizar, a ver, vamos a cerrar. Voy a marcar esto. Esto en columnas. No, ya no me va a permitir, no tiene que ser aquí nomás. Siguiente, quitamos esto. Siguiente, no hay fecha, avanzado aquí. Punto y coma. Vamos a ver si funciona. Sí funcionó, ¿no? Sí funcionó. 4,271. Ese es el precio actual. A ver, vamos. ¿Cuál es el precio? 4,271.78. ¿Tenemos ese precio aquí? Sí, exactamente. Ahora sí, te puedes sumar. Ah, sí, ahora sí. Ok. Entonces, esto vamos y copiamos. Ojo, que ya está ordenado de la fecha más reciente a la más antigua, porque así le hemos copiado y pegado, ¿no? Entonces, control C. Y nos vamos a ir a nuestro libro, en el cual vamos a trabajar. Ahí está. Entonces, aquí tenemos la matriz de precios de las cotizaciones diarias de 5 compañías más del mercado. Una vez que ya hayamos descargado la información y seleccionado la información con la que vamos a trabajar, ahora lo que nos toca es calcular sus rendimientos diarios. ¿Cuáles son los rendimientos diarios que ha tenido? Entonces vamos por compañías. Primero Coca-Cola. ¿Cómo calculamos el rendimiento? En otras palabras,
¿Cuál ha sido el incremento en el precio de las acciones de Coca-Cola en la fecha 22 de abril con relación a la fecha 21? ¿Cómo calculo eso? ¿Cuál ha sido su rendimiento en el precio de las acciones de Coca-Cola? ¿Cómo calculamos? ¿Mm? ¿Cómo calculamos? ¿Cómo calculamos? El rendimiento va a ser igual a ¿qué? Al precio de la cotización de la fecha actual menos el precio de la cotización del día anterior, menos 1, dividido entre la cotización del precio del día anterior. Ahí está. Entonces, esa va a ser nuestra ecuación que nos va a permitir calcular el rendimiento. Entonces, nos está diciendo, fíjese, precio del 22 de abril menos el precio del día anterior, que es el 21 de abril, dividido entre el precio del día 21 de abril. Y ahí podemos ver una rentabilidad negativa de menos 1.45. Es una rentabilidad negativa, es decir, en vez de aumentar su precio, ha disminuido. Eso es lo que usted puede ver, fíjense. En la fecha 21, las acciones estaban cotizadas en $66 y al día siguiente han sido cotizadas en 65. Entonces, en vez de incrementarse el precio de las acciones, ha disminuido. Entonces, ha tenido una rentabilidad negativa de 1.45%. Y eso nosotros podríamos replicar hasta 5 años atrás. Los rendimientos diarios en los precios de las acciones. Y eso replicamos tanto para las otras compañías y para el mercado. Y ahí tenemos las cotizaciones, no, los rendimientos diarios, ¿no? Rendimientos diarios. Rendimientos diarios. Ahí está. Hay días que el rendimiento ha sido negativo, hay días que ha sido positivo, ¿no? Y en todos, ¿no? Todos. Entonces hay una subida y una bajada en las cotizaciones de las acciones de estas compañías. Entonces ya tenemos las cotizaciones, perdón, los rendimientos diarios. Entonces esta es la matriz de rendimiento, ¿no? Esta es la matriz, vamos aquí. Matriz de rendimientos. Rendimientos diarios. Y nosotros para hacer evaluaciones, no necesitamos rendimiento diario, necesitamos rendimientos anuales. Pero la pregunta que tengo que hacerme aquí es lo siguiente. La primera pregunta que tendría que hacerme es lo siguiente. Mis rendimientos diarios son negativos y son positivos. Y si yo me pregunto cuál fue mi rendimiento promedio en los últimos 5 años en las acciones de Coca-Cola, ¿cómo podría calcular eso? ¿Mm? Rendimiento diario. Estos son los rendimientos diarios.
Vamos a calcular el promedio, ¿no? El promedio. El promedio. Entonces, fíjense, agarramos la función promedio y calculamos. Promedio. Ahí está. Fíjense que el rendimiento promedio diario de las acciones de Coca-Cola, el precio de la acción de Coca-Cola fue de 0,04%. Netflix 0,07%. Rendimiento diario positivo. Netflix 0,13. Standard 0,04 y el mercado 0,05%. ¿Cuál de las compañías ha tenido una rentabilidad mayor diaria? ¿Qué compañía? Netflix, ¿no? Con un rendimiento positivo de 0,07%. Una rentabilidad promedio diario positivo de 0,07%. Como ya tengo los rendimientos diarios, voy a calcular también el riesgo. El riesgo diario. El riesgo Lisa, propio de la compañía, sí. pero ¿no sería el 0,13%? Ah, sí, 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 de Microsoft, ¿no? Gracias. 0,13 es mayor que 0,7, sí, no lo había visto ese dato. Luego, sí, recién está Netflix, luego está Coca-Cola y y luego el mercado, ¿no? Mercado 5, 0,05. Entonces, luego está Coca-Cola y la otra compañía. ¿Ok? Gracias, sí. El 0,13% diario es mucho mayor, que es Microsoft. Ahora vamos a calcular el riesgo diario. ¿Cómo se calcula el riesgo diario? ¿Recuerdan? En otras palabras, ¿cómo se calcula el riesgo? Para calcular el riesgo tenemos que utilizar una herramienta estadística, ¿no? Una herramienta estadística. Que va a ser igual a ¿qué? El riesgo de un activo va a ser igual. Simbolizamos con este símbolo sigma, ¿no? A la raíz cuadrada. ¿De qué? De la sumatoria dividido sumatoria de I sub 1 hasta N del rendimiento del mercado. Rendimiento diario menos el rendimiento promedio, ¿no? Menos rendimiento promedio. Todo eso elevado al cuadrado, pues la variación del rendimiento
menos el rendimiento promedio elevado al cuadrado dividido entre n menos 1. Porque estoy utilizando datos muestrales, ¿no? No estoy utilizando toda la información, sino una parte de la población. Entonces, n menos 1. Entonces, ahí tenemos la ecuación que nos permite calcular el riesgo, utilizando esta herramienta estadística, la desviación estándar. ¿Ok? Pero fíjense, esto es si hacemos de manera manual. Nosotros no vamos a hacer de manera manual, vamos a hacer utilizando las funciones, ¿no? Las funciones. Entonces, vamos a utilizar la función. Aquí vamos a ponerlo algo de un activo subir. Ahí está. Muy bien, ahora sí. Entonces, desviación estándar muestral. Entonces, primero, el de la rentabilidad de Coca-Cola ¿con quién? Claro, ¿no? Y eso, damos enter. Entonces, fíjense que el riesgo diario es de 1.29% para Coca-Cola, 2.77 para Netflix, 1.80 para Microsoft, 1.80 para Estambul y el mercado de 1.25. ¿Estamos? Ya tenemos los riesgos diarios. ¿Hasta aquí alguna consulta o alguna pregunta? ¿No hay? Bien. Ahora vamos a calcular el rendimiento anual. Estos son rendimientos diarios. Necesitamos rendimiento anual. ¿Cómo calcularía el rendimiento anual? Si tenemos rendimientos diarios, multiplicando, ¿cuántos días opera la bolsa? La bolsa opera los días hábiles, que son 252 días. Y tenemos una rentabilidad de ¿cuánto? De 10.3 para Coca-Cola anual, 18, 32 para Microsoft, 9 para Estambul y 13 para el mercado. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál de las compañías tiene un mayor rendimiento anual? Microsoft, ¿no? Con un 32.10%. Luego le sigue Netflix. Luego el mercado, luego Coca-Cola y de último Estambul. ¿Estamos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta o no? ¿O todo va bien? Todo bien, dice. Perfecto. Ya tenemos riesgo diario, ahora tenemos que calcular también el riesgo anual. ¿Cómo calculamos el riesgo anual? Fíjense que para calcular el riesgo anual tenemos que sacar la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Todo esto es la varianza dentro de lo que está el paréntesis.
o perdón, dentro de la raíz, es la varianza. Entonces tenemos que sacar la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, esto ya son los riesgos diarios. Entonces, estos riesgos diarios lo vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de los 252 días que opera la bolsa. Y eso nos da un riesgo de 20.5% para Coca-Cola, 43% para Netflix, Microsoft 28%, 28% también a Estambul, y el mercado 19.90%. Y aquí tenemos los rendimientos anuales y los riesgos anuales. ¿Qué interpretación podemos sacar de esos resultados? ¿Qué compañía tiene una mayor rentabilidad? ¿Qué compañía tiene mayor riesgo? Si se cumple o no el principio de finanza, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. A ver, vayan analizando esos datos. ¿Qué compañía es más riesgosa? ¿Qué compañía tiene un menor rendimiento? ¿Y cuál es su riesgo? Si hay o no esa teoría de finanzas que dice a mayor riesgo, mayor rendimiento. ¿Qué dicen? La que tiene mayor riesgo es Netflix, pero aún así no tiene la mayor rentabilidad. Ya. Pero si estamos hablando de, o sea, estos solamente son porcentajes de su rendimiento y su riesgo, pero aún así por ahí puede ser expresado en bolivianos monetariamente, que ese 18% que tiene Netflix supere el 32%, o sea, es un decir porque no lo creo que sea así, pero si hablamos monetariamente, aunque uno sea más riesgoso, perdón, menos rentable, puede ser que esa rentabilidad supere monetariamente la otra, porque tal vez si una habla de miles, la otra hable de millones. Ya, muy bien. ¿Alguien más que pueda interpretar? Yo aportando, por ejemplo, lo que estaba mencionando la compañera, es que también puede variar quizás por la fluctuación que tiene cada compañía, porque es distinto sector, digamos, por ejemplo. Netflix es otra cosa y Microsoft ya vendría a ser un poquito más distinto. No tan diferentes, pero sí tienen algo de similitud. Ya, no pertenecen al mismo sector, cuando no están en la misma industria, ¿no? Algunos de ellos los rendimientos son mucho más volátiles, o sea, hay mucho más fluctuaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las compañías que tienen mayor fluctuaciones, que sube y baja? Justamente está entre Netflix y Microsoft. Ustedes pueden ver, fíjense, son inestables, bastante inestables. Negativo, negativo. Aquí de golpe, fíjense, 35.12%. El rendimiento negativo. Aquí positivo, 3.18, 1.7. Entonces, fíjense, son los que más cambios han tenido en su rentabilidad diaria. Y la desviación estándar me mide eso, ¿no? Mientras más grande sea el valor de la desviación estándar, significa que los rendimientos así mucho más volátil. ¿Qué significa eso? Mucho más cambiante. Es decir, ha bajado y ha subido, ha bajado, ha subido. Tiene un comportamiento bastante inestable. Es por eso que tiene mayor riesgo, porque como puede subir, también puede bajar. ¿No? Eso es lo que nos muestra el riesgo. ¿Okay? Es porque es bastante volátil. ¿Sí? Aquí podemos decir, si nosotros lo quitamos, si ustedes quieren, si nosotros lo quitamos a Microsoft, si ocultamos Microsoft, que está en otro sector de tecnología, de sistemas, vamos a ocultarlo, lo voy a ocultar. Ahí ustedes pueden decir que sí se cumple el principio de finanzas, ¿no?
Porque el que tiene mayor rendimiento es Netflix y tiene mayor riesgo. Ahí se está cumpliendo el principio de finanzas. ¿Correcto? Pero sí, aquí sucede todo lo contrario con Microsoft. Voy a mostrar nuevamente. El que tiene mayor rendimiento entre todas las compañías, en este caso, es Microsoft. Pero es con un riesgo del 28% que es menor al de Netflix. Eso significa que los rendimientos de Netflix son bastante volátiles, son bastante inseguros. Que un día sube, al otro día baja. ¿Estamos? Ahora, vamos a calcular los rendimientos máximos y mínimos que podría tener cada una de las compañías. A una desviación estándar, es decir, vamos a hacer variar los rendimientos que tenemos anuales a una desviación estándar. Entonces, fíjense, Coca-Cola puede tener un rendimiento máximo a una desviación estándar de 30.90%. Netflix puede llegar a tener una rentabilidad del 62.1%. Microsoft 60.70%, 37.6% Stanford y el mercado 33.6%. ¿Y cuál sería el rendimiento mínimo que podría tener Coca-Cola a una desviación estándar? 10 menos 20 podría llegar a tener una rentabilidad negativa de menos 10.20%, menos 25.8 Netflix, menos, bueno, positivo 3.6 Microsoft, menos 19.6%, un rendimiento negativo para Stanford, y el mercado menos 6.1%. Esos son los rendimientos mínimos que podrían tener esta compañía si cambiaran a una desviación estándar sus rentabilidades. ¿Estamos? Este es un poquito un repaso del tema de riesgo y rendimiento, ¿no? Que a lo mejor no es el tema del SIDO que estamos viendo en este módulo. Pero es importante que nosotros veamos esas relaciones que hay entre el riesgo y rendimiento. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Calcular el costo del capital propio para estas compañías que estamos evaluando. Eso es lo que necesitamos, calcular el costo del capital propio. ¿Estamos? Entonces vamos a dar inicio con ello. A ver, para calcular el costo del capital propio por el modelo de KPM, ¿qué información necesitamos? Voy a copiar por aquí. A ver, ¿qué tenemos y qué no tenemos? Aquí vamos a... A ver. ¿Qué tenemos y qué no tenemos? Vamos a ver, vamos a aumentar el tamaño de esto. Ahí está. La primera información que yo necesito es la tasa libre de riesgo. ¿Tenemos esa información aquí? No la tenemos, ¿no? Pero podemos obtener, ¿de dónde podemos tenerlo? ¿Mm? ¿De dónde podemos tener la tasa libre de riesgo?
Tasa libre de riesgo. Ahí está. Vamos al mercado y aquí lo tenemos, ¿no? En la página de Investing. Estamos utilizando información de 5 años. Entonces vamos a utilizar los bonos, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 5 años. 2.9401%. 2.9401%. Ahí está. 2.9401%. Esa es la tasa libre de riesgo. Entonces, ya tengo tasa libre de riesgo. ¿Qué me falta? Beta. Y habíamos dicho que beta se podría calcular de dos maneras, ¿no? Una, la covarianza del rendimiento del activo versus rendimiento del mercado. Rendimiento del activo versus rendimiento del mercado dividido entre la varianza del mercado. Entonces, esa es la primera ecuación. Y la otra es el coeficiente de correlación multiplicado por el riesgo de la compañía dividido entre el riesgo del mercado. Entonces, vamos a traer esa ecuación para no estar editando el tiempo. Y aquí. A ver, permítame, quiero traer esta información. Aquí está, ¿no? Vamos a hacer un poquito más grande, 14. Ahí está. Entonces, fíjense. Nos dice que beta es igual a ¿qué? Dice covarianza. Covarianza muestral, ¿no? Covarianza de quién? Rendimiento de la compañía versus rendimiento del mercado. Entonces, rendimiento de la compañía, Coca-Cola, versus el rendimiento del mercado. El del mercado que es SP500. Cerramos paréntesis y le damos enter. Entonces, fíjense. No, eso dividido entre ¿qué? Entre la varianza del rendimiento del mercado. Entre la varianza del rendimiento del mercado. Entonces, entre la varianza del rendimiento del mercado, que sería el SP500, ¿no? Cerramos paréntesis y le damos. Ahí está. Y aquí tenemos beta. Beta, ustedes saben muy bien que no se mide en términos porcentuales, sino en veces, ¿no? En veces. Ahí está. 0.65 veces Coca-Cola, 1.03 Netflix, Microsoft 1.21, Stanford 1.02 y el del mercado 1. Como siempre decía, ¿no? El del mercado siempre el riesgo es 1. Ahí está. Ahora ustedes vayan pensando cómo interpretamos esos betas. ¿Cómo interpretamos este 0.65, este 1.03, este 1.21 y 1.02? Lo importante es la interpretación. ¿Ok? Fíjense que el cálculo básicamente lo hace el Excel, hace todo, ¿no?
Pero lo que interesa aquí es la interpretación. A ver, vayan pensando mientras vamos calculando beta, pero de otra manera. Beta también hemos dicho que se podría calcular. Coeficiente de correlación, rendimiento del activo versus rendimiento del mercado por el riesgo de la compañía dividido entre el riesgo del mercado. Entonces, coeficiente de correlación, rendimiento de la compañía versus rendimiento del mercado todo eso multiplicado por el riesgo de la compañía dividido entre ¿quién? Entre el riesgo del mercado. Enter, y ahí está. Entonces, fíjense, exactamente lo mismo, ¿no? No cambia nada, tal cual. Entonces, podemos calcular también de esa manera beta. Y la otra manera por ahí más sencillita es utilizando la función pendiente. Dice, conocido la variable Y, es decir, los rendimientos de la compañía. Los rendimientos de la compañía de Coca-Cola versus el rendimiento del mercado. Ahí está. Entonces, fíjense, de esa manera también podemos calcular. Entonces, de las tres maneras, beta es exactamente, asume el mismo valor. ¿Estamos? Ahora interpretemos. Sabemos que el del mercado siempre el rendimiento es 1. Entonces, ¿qué compañías es más riesgoso que el mercado? Es más sensible que el mercado. Aquí nos olvidemos que el del mercado siempre su rentabilidad es 1, ¿no? Que es esto de aquí. Esto de aquí. Este es el riesgo del mercado, 1. Ahí está. Para interpretar, la mejor manera es restando. Resto el riesgo del mercado y eso lo multiplico por 100, es decir, lo saco en términos porcentuales. Ahí está. Por ejemplo, me dice que Microsoft es 21% más riesgoso que el mercado. Y Coca-Cola me está diciendo que es 35% menos riesgoso que el mercado. Si al mercado le va a ir mal, a Coca-Cola no le va a afectar tanto. Porque es menos riesgoso que el mercado. Pero si al mercado le va mal, a Microsoft le va a afectar terriblemente. O sea, le va a ir peor a Microsoft. Porque es más riesgoso que el mercado. El efecto va a ser mayor a Microsoft. Cualquier cosa que pueda suceder en el mercado. Luego, Netflix y finalmente, ¿estamos? ¿Se entiende la interpretación del riesgo del mercado? Sí, Lisa. Muy bien. Entonces ya hemos interpretado. Nuestro objetivo no era eso, sino que nuestro objetivo es calcular esto. Nuestro objetivo es calcular esto de aquí. El costo del capital. Eso es nuestro objetivo. El costo del capital propio por el modelo KPM. ¿Qué más nos falta? A ver, tenemos... A ver, vayamos seleccionando. ¿Tengo tasa libre de riesgo? Sí, está aquí. ¿Tengo beta? Sí, ya lo vamos a calcular.
¿Rendimiento de mercado lo tengo? Sí, lo tenemos. ¿Dónde está rendimiento anual del mercado? Aquí está 13.7%. Si quieres, lo traemos esa información. Entonces lo traemos. Rendimiento del mercado. En este caso nos dice que es de 13. Ahí está. Rendimiento del mercado. Ahí lo tenemos. Muy bien, ya tenemos rendimiento de mercado. Tasa libre de riesgo también lo tenemos. O sea, ya tenemos toda la información. Tenemos todo. Lo único que nos falta ahora es aplicarlo. Entonces, manos a la obra. Entonces, el costo de capital por el modelo de KPM va a ser igual a ¿cuánto? A ver, tasa libre de riesgo, 2.94% más el riesgo del mercado, 0.65 veces para Coca-Cola, multiplicado por la prima de mercado, que es rendimiento de mercado de 14. Allá este es en términos porcentuales, vamos a tomar menos la tasa libre de riesgo. Cerramos paréntesis y le damos enter. Y ahí tenemos los costos de cada compañía. Esto es en términos porcentuales, por si acaso. Quitamos esto. Ahí está. Entonces, ¿cuál de las compañías va a exigir una mayor rentabilidad? Según el riesgo de mercado que está asumiendo. El que asume mayor riesgo de mercado es Microsoft. Por lo tanto, exige una rentabilidad mínima del 16%. ¿Cuál es su rentabilidad actual? ¿Está por encima del mínimo o está por debajo? 32, está el doble. O sea, está superando sus expectativas. El mínimo era 16, está obteniendo una rentabilidad del 32%. Netflix exige un mínimo de 14 y está obteniendo una rentabilidad del 18.20%. Estambul está exigiendo un mínimo de 14 y está obteniendo 9. A él sí le ha ido mal, ¿no? Su rentabilidad es 9, fíjense, está por debajo de lo que él debe obtener mínimamente. Entonces esta compañía está muy mal. No está cumpliendo con sus expectativas iniciales. Es decir, ni siquiera está cubriendo su costo del dinero. Su costo del dinero propio es del 14%. Y está obteniendo una rentabilidad del 9%. Coca-Cola. Coca-Cola más o menos está ahí. El mínimo es 10 y está obteniendo un 10.30%. Es decir, 0.3% más de lo que él debía exigir. Entonces aquí, el que tiene mayor riesgo es Microsoft y por el mayor riesgo que está asumiendo exige una rentabilidad mínima mayor que las otras compañías, porque es el que más asume riesgo. Aquí sí se está cumpliendo el principio de finanzas, ¿no? A mayor riesgo, mayor rentabilidad. No tanto aquí, en sus rentabilidades actuales, ¿no? Justamente ya hemos visto los motivos cuáles fueron. La volatilidad, ¿no? De los precios, en las cotizaciones de los precios de las acciones.
¿Alguna pregunta, alguna consulta? No, Liz. ¿Nada? ¿Se entendió este caso? Sí, listen. Listen, la clase de ayer está ya en la plataforma. La grabación, enseguida lo pongo. No hay más preguntas sobre el tema, entonces, ¿no? Bien, entonces aquí paramos.